Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a ver en qué consiste la amortización del inmovilizado, o más concretamente vamos a trabajar con los diferentes métodos que existen para calcular la amortización. Entonces vamos a empezar viendo los sistemas de amortización que vamos a ver en este vídeo. En el primer lugar vamos a ver el método lineal o cuota constante de amortización. Luego pasaremos a ver el método de los números dígitos crecientes. A continuación veremos números dígitos decrecientes. Y por último, el porcentaje constante sobre el valor neto contable. He escogido estos cuatro métodos porque son los más habituales, los más comunes y los que a lo mejor entrañan alguna dificultad y los que requieren alguna explicación. Habría un siguiente método que sería la amortización en función del uso y que requiere utilizar un criterio relacionado con el uso, por ejemplo, kilómetros realizados en caso de que se trate de un vehículo, piezas fabricadas en el caso de una maquinaria, etcétera. Pero bueno, me voy a centrar en estos cuatro que son, creo yo, los que necesitan de alguna pequeña explicación. En primer lugar vamos a ver el método lineal o cuota constante de amortización. Este método también puede verse como método de porcentaje constante de amortización, pero si vemos porcentaje constante de amortización no lo podemos confundir con el cuarto método que hemos visto anteriormente, es decir, el método de porcentaje constante sobre el valor neto contable, ya que el método lineal o porcentaje constante de amortización sin la coletilla del valor neto contable sería aplicar siempre sobre el mismo valor el mismo porcentaje. En este caso, en el caso 4, como ya veremos, se va aplicando el porcentaje sobre el valor contable del bien que estamos amortizando. Por tanto, ese bien cada vez que se amortiza va disminuyendo su valor y por tanto el sistema cambia. Ya lo veremos en detalle. Por tanto, como decía, vamos a ver el método lineal, el más sencillo de todos, o por lo menos creo yo que es el más sencillo, en el que lo que vamos a hacer es amortizar todos los ejercicios la misma cantidad, es decir, todos los ejercicios contables se amortiza el mismo importe. Para ello, entonces, lo que tenemos que hacer es calcular esa cuota de amortización. La cuota de amortización se calcula como el importe a amortizar, que sería lo que aparece en el numerador de esta fracción. El importe que vamos a amortizar será el precio de adquisición menos el valor razonable, ya que el valor razonable no se amortiza. Es un importe que podemos recuperar al final de la vida útil, por tanto, solo amortizaremos aquello que no podemos recuperar. No he dicho que la amortización, porque esto es una parte más bien teórica, pero la amortización es un deterioro irreversible, es decir, es la pérdida de valor que sufre un inmovilizado por el mero transcurso del tiempo, por su uso, por su obsolescencia, es decir, que a medida que transcurren los años de la vida útil del bien, va perdiendo valor y es un valor que no se recupera. Entonces, lo que se recupera no se amortiza, es decir, el valor razonable no vamos a amortizarlo, por eso lo restamos y aquí en el numerador vamos a tener el importe que queremos amortizar, en este caso, precio de adquisición menos valor razonable. Esto lo dividimos entre la vida útil, los años de vida útil, y de esa forma lo que hacemos es repartir todo el valor entre los años que vamos a utilizar este inmovilizado. De esta manera nos daría una cuota de amortización siempre igual, es decir, todos los años utilizaríamos la misma amortización. Vamos a ver esto de forma rápida con un ejemplo. Es decir, voy a esquematizar la idea. Es muy sencillo realmente porque, por ejemplo, vamos a pensar un vehículo que nos haya costado 20.000 euros, por ejemplo. Esto sería lo que llamamos precio de adquisición. Vamos a pensar que al final de la vida útil podemos vender el vehículo por 2.000 euros y que esa vida útil la estimamos en 5 años. Es decir, el vehículo nos cuesta 20.000 euros, la vida útil son 5 años y podremos recuperar 2.000 euros. Por tanto, vemos claramente que lo que vamos a amortizar son 18.000. Entonces, la cuota anual, la cuota de amortización anual va a ser 18.000, es decir, 20.000 menos 2.000, dividido
entre 5 años. Es decir, la cuota de amortización será siempre constante, todos los años vamos a amortizar la misma cantidad. 18.000 dividido entre 5 nos da 3.600. Es decir, 3.600 euros al año. Por tanto, a lo largo de la vida útil del bien, que son 5 años, vamos a tener el año 1, al final del año 2, al final del año 3 y al final del año 4. Cada vez que llegue 31 del 12, 31 de diciembre, vamos a amortizar estos 3.600 euros. Es decir, cada año el bien va a perder, este vehículo pierde 3.600 euros de valor. Entonces, por eso llamamos cuota constante de amortización o amortización lineal, porque todos los años amortizamos la misma cantidad. Por tanto, al final, si multiplicamos por 5 esta amortización, tendremos que hemos amortizado 18.000 euros y lo único, el valor contable va a coincidir con el valor residual que hemos dicho que iba a ser 2.000 euros, que es lo que podemos recuperar por la venta del bien. Esto es bastante sencillo, se entiende fácilmente, pero vamos a ver qué ocurriría en el caso de que yo tengo la vida útil, como hemos dicho, 5 años. Tenemos en el año 1 vamos a hacer la amortización a 31 de diciembre del 12. Hemos dicho que salía 3.600, si no recuerdo mal, 3.600 la cuota de amortización anual. Y lo que quería explicar es, por ejemplo, si yo compro el vehículo en el 1 del 4, el 1 de abril, por ejemplo, en realidad este primer año no se ha deteriorado el año completo porque solamente lo he utilizado durante 9 meses. Por tanto, la cuota de amortización del año 1, vamos a llamarlo así, cuota de amortización del año 1, no serán los 3.600 en su totalidad, sino que si dividimos los 3.600 en un año entero, lo multiplicamos por 9 meses, es decir, 9 partido por 12. Con lo cual, la amortización en este caso, este ejemplo, serían 3.600 entre 12 y por 9, 2.700. Es decir, este vehículo se habría amortizado el primer año 2.700. Lógicamente, en el año 2 ya sí han pasado 12 meses completos y lo que vamos a amortizar este segundo año sí que serán los 3.600. Por tanto, aquí 2.700, aquí 3.600, etcétera. El último año, lógicamente, solo tendremos 3 meses y por tanto lo que amortizaremos será lo que faltó por amortizar al principio del año primero. Con lo cual, únicamente la dificultad que quería explicar sobre este método, que es muy sencillo, que realmente consiste en dividir la amortización por partes iguales entre la vida útil, solamente en caso de que tengamos que hacerla parcialmente, tendremos que calcular la parte proporcional a los meses que hayan transcurrido en el año, ¿vale? Pues bien, esto en cuanto a el sistema este de amortización lineal. Por tanto, continuamos viendo en este caso los asientos que tendremos que hacer por la amortización, dependiendo de si se trata de un inmovilizado intangible o un inmovilizado material, utilizaremos la cuenta 680 de gasto o 681 y lo llevaremos a la cuenta de amortización acumulada que corresponda. En el caso de las inmovilizados intangibles utilizaremos sus cuentas de la cuenta 280, que es amortización acumulada del inmovilizado intangible, pero usaremos el dígito que corresponda al bien que estemos amortizando. Bien, aquí aparece 400, es un error que he cometido, me he equivocado, sería, por ejemplo, si es amortización inmovilizado material, pondríamos 281 y el dígito a continuación que corresponda al inmovilizado. En el caso del vehículo sería 2818, amortización acumulada de elementos de transporte. Y bueno, hasta aquí el método lineal. Vamos a pasar a ver el método de los números dígitos crecientes. El método de los números dígitos crecientes es un método progresivo en el que la cuota de amortización va aumentando cada ejercicio económico.
Para eso lo que tenemos que hacer es calcular una cuota por dígito. Es un número que vamos a utilizar para calcular la amortización cada año. Esta cuota por dígito se calcula como una fracción del importe que vamos a amortizar. Si recordamos el método lineal, el numerador es el mismo, es decir, la cantidad que vamos a amortizar, precio de adquisición menos valor razonable, valor residual, dividido entre, en este caso no los años de la vida útil, sino la suma de todos los años de la vida útil. Esto con un ejemplo lo veremos más claramente, pero si por ejemplo decimos que la vida útil son 5 años, lo que pondremos en ese numerador, denominador, será 1 más 2 más 3 más 4 más 5, la suma de los dígitos de la vida útil. Si n, vida útil, es 8, sumaremos 1 más 2 más 3 hasta 8. ¿De acuerdo? Entonces pondremos la suma de esos dígitos. Y a continuación, una vez que tenemos esta cuota por dígito, ese número que nos salga de esta fracción, lo utilizaremos para calcular la cuota de amortización de cada año. Y la forma de hacerlo sería, en el caso este del método de los números dígitos crecientes, para que crezca la amortización anual, es decir, la cuota que amortizamos cada año, lo que hacemos es multiplicar la cuota por dígito que hemos obtenido en esta fórmula, lo multiplicaremos por 1 el primer año, 2 el segundo, 3 el tercero y así sucesivamente hasta n. De manera que al final la cuota por dígito obtenida por esta división la habremos multiplicado por la multiplicación de 1 más 2 más 3 más 4, es decir, por el denominador de esta fracción, y habremos amortizado la totalidad del bien. No sé si se ve de forma clara lo que acabo de decir, pero bueno, una vez que vayáis cogiéndole la práctica, se entiende fácilmente lo que acabo de comentar, es decir, que el denominador por el que hemos dividido lo que vamos a amortizar está repartido entre los multiplicadores que vamos utilizando aquí, es decir, los dígitos que vamos aplicando cada año. Por tanto, repito, el año 1, para que sea números dígitos crecientes, para que vaya creciendo la amortización, iremos empezando a multiplicarlo por 1, luego por 2, luego por 3 y así hasta terminar con la vida útil. El siguiente método sería el método de los números dígitos decrecientes. Es el mismo método, pero en este caso la cuota de amortización va disminuyendo cada ejercicio. Calculamos la cuota por dígito de la misma manera que hicimos en el caso anterior, en el caso de los dígitos crecientes, pero en este caso, al aplicar esa cuota por dígito, lo hacemos al revés de como lo hicimos en el ejemplo anterior, en el sistema anterior. Es decir, que el año 1 vamos a multiplicar la cuota por dígito por n. Es decir, si la vida útil son 5 años, multiplicaremos por 5. El segundo año multiplicaremos por 4, n-1. El tercer año multiplicaremos por 3, el cuarto año por 2 y el quinto año por 1. Es decir, siempre el último año multiplicaremos por 1 y el primer año por n. Entonces, si lo vemos de otra forma, sería como decir que vamos a ir al revés, aplicando los dígitos 1, 2, 3, 4 hasta n. En lugar de como íbamos en el caso de los dígitos crecientes, empezando el primer año por 1, por 2, por 3, aquí vamos al revés. El último año sería cuando apliquemos 1, el penúltimo por 2 y así sucesivamente hasta n, que es el primer año. Por tanto, así hacemos que la amortización vaya disminuyendo, ya que vamos aplicando el dígito más alto al principio y vamos disminuyendo uno por uno hasta llegar al último dígito, al 1. Pues esto es el método de los números dígitos decrecientes. También es un método sencillo, no entraña mucha dificultad. Y vamos a ver un ejemplo en el que aplicamos este método. Bien. En este ejemplo tenemos que el 1 de enero se adquiere un vehículo por 20.000 euros, la vida útil es 5 años y al final se recuperan 2.000 euros con la venta del vehículo, valor residual. Quiere decir que he utilizado el mismo ejemplo que hemos visto para el sistema lineal, pero ahora vamos a aplicar el método de los números dígitos. Entonces,
Bueno, entonces vamos a aplicar este ejemplo, vamos a utilizar el mismo ejemplo para verlo con el sistema de números dígitos, que en este caso sería primero calcular la cuota por dígito. Cuota por dígito sería, igual que en el caso anterior, los 20.000 euros menos los 2.000 euros que vamos a recuperar al final de la vida útil, y esto lo vamos a dividir entre la suma de los dígitos. En este caso la vida útil son 5 años, más 4 más 5, es decir, la suma de los dígitos. Por tanto, lo que hacemos es 18.000 euros dividido entre la suma, que sale 15, que si no recuerdo mal son 1.200. Correcto, 1.200 euros. Por tanto, la cuota por dígito son 1.200 euros. Entonces, números dígitos crecientes será de la siguiente forma. El año 1, la cuota de amortización será 1.200 por 1, es decir, 1.200. Este primer año amortizaremos 1.200 euros. El segundo año, 1.200 por 2, 2.400. El tercer año, 1.200 por 3, es decir, 3.600. El cuarto año, 1.200 por 4, y amortizaremos por tanto 4.800. Y el quinto año y último, 1.200 por 5, es decir, 6.000 euros. Bien, pues cada año vamos a ir amortizando estas cantidades. Si sumamos la amortización de todos los años, comprobaremos que esto nos da 18.000 euros, que es justo lo que queremos que se amortice, porque hemos dicho que la vida útil, que el valor residual son 2.000 euros, por tanto lo que amortizamos son 18.000 para que nos queden 2.000 euros al final de la amortización. Esto en cuanto a números dígitos crecientes. ¿Cómo sería números dígitos decrecientes? Es muy fácil, es simplemente hacerlo al revés, es decir, vamos a colocar aquí año y cuota de amortización. Tenemos año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Pues bien, el año 1 será 1.200 por 5, es decir, amortizamos 6.000 euros. El año 2 amortizamos 1.200 por 4, es decir, 4.800. El año 3 amortizamos 1.200 por 3, es decir, 3.600. El año 4, 1.200 por 2, 2.400. Y el último año, 1.200 por 1, 1.200. Y como vemos aquí en este método, comprobamos que lo que hemos hecho ha sido aplicar un método decreciente y en el otro caso creciente. Es decir, aquí la amortización ha ido creciendo desde 1.200 hasta 6.000, y aquí ha ido al revés, desde 6.000 hasta 1.200. Pero en este caso, tanto en un método como en el otro, la amortización al final son 18.000 euros, que es lo que se pretendía. Pues bien, esto es el método de los números dígitos, ¿de acuerdo? Tanto crecientes como decrecientes, y como veis es bastante sencillo de aplicar. Bien, vamos con el cuarto y último método que vamos a ver, que sería el método del porcentaje constante sobre el valor neto contable. Es un método regresivo también, porque como dije al principio, cuando mencionaba lo del porcentaje constante, se va aplicando un porcentaje sobre el valor contable en cada año, al inicio de cada ejercicio. Por tanto, como vamos amortizando y el bien va perdiendo valor, al aplicar cada año el porcentaje que vamos a establecer, esa amortización cada año va siendo menor. Por eso es un método regresivo. Vamos a ver cómo se calcula ese porcentaje. El porcentaje lo llamamos T,
se calcula con esta fórmula, es igual a 1 menos la raíz enésima, donde n es la vida útil, los años de vida útil del bien que vamos a amortizar, raíz enésima de el valor residual dividido entre el precio de adquisición. Tengo que mencionar que aquí es importante tener en cuenta que debe de haber un valor residual. No sería un método válido para aquellos inmovilizados que no consideremos que tienen valor residual, porque si aplicamos esta fórmula no nos va a salir que un 1, es decir, va a salir 0 esta fracción y por tanto el porcentaje nos va a salir el 100%, con lo cual no podríamos aplicar este método, pero sí en el caso de que tengamos valor residual. Vamos a verlo cómo sería, es decir, el cuadro de amortización según este método sería que el año 1 vamos a aplicar ese porcentaje T sobre el valor contable del bien al comienzo del primer ejercicio, es decir, el valor total del bien, porque es el primer año, no hemos amortizado todavía nada. El segundo año aplicamos el mismo porcentaje, pero esta vez por el valor contable al principio del segundo año, es decir, después de haber restado la amortización en el primero. Con lo cual, si vamos aplicando el mismo porcentaje cada vez sobre un valor más pequeño cada año, este método va dando una cuota de amortización cada vez más baja. Y al final, el último año, aplicaremos el porcentaje al valor contable al principio del último año y lo que nos quedará tiene que ser el valor residual. Normalmente, como esto da decimales, suele ocurrir que el último año no da exacto, pero nosotros solemos cuadrarlo para que nos quede el valor residual que habíamos establecido. Suele descuadrar por unos céntimos, si lo hacemos bien. Si lo vemos con un ejemplo, he utilizado el mismo ejemplo de antes, para que se vean las diferencias, obtenemos ese porcentaje que vamos a aplicar, que sería 1 menos raíz quinta, porque eran 5 años, de 2.000 valor residual, dividido entre 20.000 precio de adquisición, y nos da 0,369. Da 0,369 y algo más, ¿vale? Pero yo lo redondeo. Esto es un 36,9% cada año. Quiere decir que cada año vamos a amortizar casi un 37% el vehículo. Por tanto, vamos a ver el cuadro de amortización aplicando este método, lo voy explicando. En el año 1, como no se ha amortizado todavía nada, lo que haremos será 20.000 euros por 0,369, el porcentaje que hemos dicho. Y nos da que vamos a amortizar 7.380 euros. La amortización acumulada después del primer año son 7.380 euros, por tanto, porque no habíamos amortizado nada antes, es el primer año. Y nos queda un valor contable, después de restar esta amortización a los 20.000 euros que vale el vehículo. El vehículo nos sale que tiene un valor de 12.620. Este valor contable será el que utilicemos para el cálculo de la amortización al año siguiente. 12.620, que es el valor contable al principio del año 2. Le aplicamos el porcentaje del 36,9%. Y nos da que vamos a amortizarlo en 4.656,78 euros. La amortización acumulada después de 2 años, vamos sumando la amortización cada año y vemos que ahora ya habremos amortizado 12.036,78, es decir, lo del año anterior más lo que hemos amortizado este año. Es decir, que nos queda un valor contable de 7.963,22. Este valor contable será el valor que tenga al principio del año 3, con lo cual aplicamos el porcentaje a 31 de diciembre y amortizamos por tanto esta cantidad. Si la sumamos a las dos cantidades anteriores nos da que ya llevamos amortizados 14.975. Por tanto, si hemos amortizado esta cantidad, se lo restamos a los 20.000 que vale el vehículo, nos queda que queda un valor contable de 5.024,79. Nuevamente repito la operación, con este valor contable aplicamos el porcentaje y nos da una nueva amortización anual. Así sucesivamente, es decir, el último año o el penúltimo, mejor dicho, nos quedan 3.170,64 por amortizar. Si a esta cantidad le aplico nuevamente este porcentaje, como me he ido dejando unos decimales al aplicar el porcentaje, me saldrá algo menos de 1.170,64, pero yo he aplicado
1.170,64. Lo he hecho así para que al final yo amortice esa cantidad, viendo aquí un poco el valor contable, redondeo un poquito la amortización del último año, de manera que ya habré amortizado 18.000 euros y me quedan 2.000 euros de valor contable, es decir, nos queda el valor residual al final de la vida útil, que son 5 años. Pues nada, este es el método de la cuota constante sobre el valor neto contable, y por tanto vemos que es un método regresivo porque vamos disminuyendo cada año lo que se amortiza. Si no tuviéramos valor residual, este método lo podríamos aplicar de forma indefinida y nunca terminaríamos. Por eso el sentido de que tenga valor residual y en algún momento paremos de amortizar, es decir, en el último año ya nos quede ese valor residual. Pues bueno, hasta aquí los métodos de amortización y espero que se haya entendido, y si es así, pues le deis a me gusta o me hagáis los comentarios que consideréis oportuno. Un saludo, muchas gracias.